Hola, soy Santi Unite y hoy los dejaré con la cuarta parte de la historia de las consolas en donde hablaré de la cuarta generación de consolas. Sin dar más rodeos, comencemos. Cuarta generación de consolas. Consolas de sobremesa. Aunque esta industria seguía muy golpeada, aún habían compañías que optaron por este camino porque vieron que era muy rentable este medio. Esta generación tuvo un lapso de tiempo de 5 años desde 1987 hasta 1992, y comenzó cuando a finales de 1987 la PC Engine salió en Japón, un sistema de videojuegos lanzado por NEC, que luego sería remodelada y llamada TurboGrafx 16, para salir al mercado americano. Y en el mercado europeo fue llamado solamente TurboGrafx. Esta compañía lanzó por lo menos 10 consolas de sobremesa y 2 portátiles en esta generación y estuvo muy activa a pesar de que sus consolas no tuvieran éxito y fueran opacadas por Nintendo y Sega. Luego llegaría Sega en 1988 con su consola la Sega Mega Drive, que fue lanzada en Japón y posteriormente en América y Europa, pero comercializada con el nombre de Sega Genesis. Una consola que aunque fue muy popular en Europa no logró lo deseado en Japón y América por el gran poderío de Nintendo en estos mercados. Sega también lanzó otras consolas de sobremesa en esta generación y una consola portátil. Y llegaría Nintendo con su Super Famicom, lanzada en Japón en 1990, y era la sucesora de la Famicom, también fue remodelada y lanzada al mercado americano y europeo en 1991 bajo el nombre de Super Nintendo Entertainment System, o SNES, por sus siglas, y normalmente llamada Super Nintendo. Fue la consola ganadora en esta generación y no había rival que le compitiera, solo en Europa ya que en esta parte el mercado era débil por parte de Nintendo. Nintendo confió tanto en su consola que no tuvo necesidad de lanzar más consolas de sobremesa al mercado más que su portátil. En esta generación llegó SNK con una consola que era básicamente una bestia, la Neo Geo lanzada al mercado en 1990, pero no fue muy aceptada porque era demasiado cara para su época y porque la competencia estaba muy por debajo de ese precio. Esta consola fue denominada una bestia porque sus gráficos, aunque fueran en 2D, fueron inimitables, solo fueron imitados a la perfección 2 generaciones después por la Sega Dreamcast. Por último vino Philips, co-creadora de la consola CDI, consola comercializada en 1991 y con un éxito casi nulo, tuvo juegos como un Super Mario Bros. Y 3 celdas creadas por Philips debido a un preacuerdo hecho con Nintendo. También salieron más versiones de esta consola como la CDI 205 y 210, pero igualmente siendo opacadas por otras. Esta generación fue denominada como la era de los 16 bits y no tuvo una gran guerra entre consolas porque Nintendo arrasó con todo. Ahora veremos las consolas de sobremesa lanzadas en esta generación. 1987. Una consola. 1988. Una consola. 1989. 6 consolas. 1990. 5 consolas. 1991. 6 consolas. 1992. 4 consolas. Dando a lugar 23 consolas en esta generación. Consolas portátiles. Esta generación tuvo un lapso de tiempo de 3 años desde 1989 hasta 1992. Las compañías vieron el éxito de Nintendo con su Game Watch, y también optaron por seguir este camino, pero de igual manera Nintendo no los dejaría ni roer un pedazo del éxito, lanzando en 1989 el Nintendo Game Boy, denominado por muchos como la mejor consola de videojuegos portátil de toda la historia. Tuvo un amplio catálogo de juegos en donde se realizaron más de 500 juegos para esta consola en un lapso de 10 años. Llegaría Atari, tras la ausencia de esta compañía en las consolas de sobremesa de la cuarta generación lanzó una portátil, la Atari Lynx, que fue una videoconsola portátil de 16 bits y fue lanzada en 1989, siendo la primera con pantalla LCD en color, aunque fue muy superior que la Nintendo Game Boy. No alcanzó el éxito deseado ya que era muy cara y no duraba mucho su batería, y esta consola no logró recuperar la confianza del público en Atari y fue denominado como otro fracaso más.
También llegó NEC con su Turbo Express, que fue la segunda consola portátil a color de la historia, lanzada en 1990, y era básicamente un PC Engine portátil y tampoco tuvo el éxito deseado gracias a muchos de sus fallos y que era una consola un poco cara. También en 1990 Sega lanzó su Sega Game Gear, que fue básicamente una Master System portátil con menor resolución pero que permitía una paleta de colores mayor, y potencialmente mejores gráficos. Además podía producir sonido estéreo, una característica que la Master System, con su salida mono, tampoco poseía. Contó con unos 300 títulos sin contar con que se podían portar los juegos de la Master System a esta consola, fue la mejor rival del Game Boy, pero aún así no pudo superarlo. Atari intentó reparar sus errores y lanzó la Atari Lynx 2, que fue un modelo posterior con menor tamaño, y una mayor autonomía, debido a la posibilidad de apagar la retroiluminación de la pantalla y sonido estéreo. Aún así fue un intento fallido el tratar de corregir los escasos pero importantes fallos de su antecesora. En 1992 Beat Corporation lanzó su consola llamada Gamate, que no tuvo un gran éxito y por eso hoy en día es muy codiciada por los coleccionistas. Por último, también en 1992 salió la Watara Supervision, consola con muy poco éxito pero sí muy conocida por ser una consola con demasiadas versiones y a veces variaba depende a la región. La generación portátil fue igualmente ganada por Nintendo con su Game Boy, aunque su competencia tenía buenas y mejores consolas que este titán. Estas fueron todas las consolas portátiles de esta generación. Consolas sin clasificar. Esta clase, son consolas que son llamadas portátiles pero por algunas características no pueden estar completamente allí en esa clasificación. En esta generación se dio por primera vez esto, cuando NEC lanzó su consola que se denominó una portátil, la PC Engine, LT, una consola con todas las características de una portátil, pero que siempre se necesitaba estar conectado a la electricidad, esta consola no tenía baterías y si no habían redes eléctricas cerca no se podía jugar, podrá ser clasificada como una portátil sabiendo que no se podría mover libremente, ni llevársela y jugar en un autobús, o mientras se camina por la calle. Esa decisión la tomará cada uno y determinará cómo la clasifica. Para mí, no es portátil porque me tengo que quedar en un sitio para jugarla. ¿Y a ustedes cómo les parece? Comenten y den su opinión según las características ya dadas de esta consola. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y les haya parecido completo el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos, también dale like a mi Facebook y síganme en mi Twitter, los links estarán en la descripción, espero que la pasen bien y hasta un próximo vídeo.